Saludos una vez más, bienvenidos. En el programa de hoy estaremos felicitando y hablando de Año Nuevo y errores viejos, de por dónde va lo que debemos, de la genial explicación de los polleros, de otro escándalo a punto de estallar, de un voto votado, del drama agrícola que vivimos, de un rebú innecesario en Moca, de un hotelito en Las Parras y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno, amigos, al iniciar este primer programa de Año Nuevo o del nuevo año, permítanme agradecerle por su sintonía y expresarle mi deseo sincero de que tengamos un 2026 sin tragedias, con menos muertos a causa de accidentes, sin feminicidios, que va, y con una estabilidad económica que permita desarrollar la industria nacional y recibir más inversión extranjera. Desgraciadamente, el fin de año y el comienzo de este tuvo varios feminicidios como protagonistas, ustedes lo vieron. Y eso da una idea de que ese ritmo parece que no va a bajar. Esto no es cuestión de rogarle al Altísimo y sentarse a esperar un milagro. No. Es cuestión de asumir como ciudadanos la responsabilidad de lograr que eso se cumpla. Porque no es con milagros como vamos a lograr objetivos, si no ponemos nuestra mira en metas, en propósitos y en el sacrificio que conlleva lograr esas cosas. Hay que ver hacia los errores del pasado para no repetirlos. Yo le comentaba a un amigo, le ponía un ejemplo, ¿no? Yo decía que cuando los chinos, esos chinos que construyeron sin el más mínimo error la presa llamada de las Tres Gargantas, una obra que parecería de fábula, y esos chinos que levantan un edificio de 19 plantas en solo 20 días, cuando los chinos, repito, ven los errores que se cometen aquí, de seguro que se mueren de risa. Mire, por ejemplo, el caso del tramo de la circunvalación de Baní, que se debió rehacer pocas semanas después de haberse inaugurado. ¿Por qué? Porque aún a sabiendas el que la construyó, que la base necesitaba un tipo de gravilla, pero quizás empujado por el tradicional afán de todos los gobiernos de querer inaugurar rápido, que los constructores decidieron poner de relleno la arena de la zona, una arena fina, en vez de la gravilla, y ya ustedes ven lo que ocurrió, hubo que rehacer un tramo. Otro caso, el de la niña que se ahogó en la piscina en Santiago. Porque a pesar de que se trataba de una gira o un pasadía de un gran grupo de estudiantes, se permitió el baño en piscina sin la presencia, no digo yo de un salvavidas, ni siquiera de un profesor vigilante que estuviera ahí como responsable. Otra cosa más, y yo lo mencionaba al amigo,
de nuestras genialidades. En plenas Navidades, al Intran se le ocurrió construir unas calzadas reductoras de velocidad en el malecón. Y aunque sabían que la altura de esas calzadas recomendada es de 7 a 8 centímetros, la hicieron de 13. ¿Y qué pasó? Que hubo que comenzar a desbaratarlas urgentemente para bajar la altura, porque ni el diablo. Y vaya usted a ver el largo que tienen esos policías acostados, que son 3 metros que tienen. Esos no son policías acostados, esos son generales acostados. Y son nada menos que 15 que se van a instalar desde Fray Antón de Montesinos hasta la Universidad del Caribe. Y de ñapa, después del palo de Senasa, que muy bien pudo evitarse, porque cuando hay señales de humo es porque algo se quema, y humo había desde hacía meses. No, después del palo dado se crea una comisión técnica para recomendar medidas que mejoren la eficiencia del servicio de Senasa, de modo que el Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud modifique el reglamento interno de esa institución y se crea una comisión técnica de 5 miembros que serán designados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de impactar en la eficiencia y efectividad de sus funciones. Bla, 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 bla. Retórica. Pero desde 2024 se había denunciado que había irregularidades en Senasa. Entonces, ¿cómo es que es después del palo dado que se crea una comisión que recomiende medidas? Mire, no son los chinos quienes deben mostrar asombro ante desaciertos como lo que se ven aquí. Yo creo que hasta los vecinos del lado izquierdo de la isla deben de estar asombrados. Pero nada, eso es lo que hay. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Bueno. Digo, si en las alturas gubernamentales parece no preocupar mucho el dato, mucho menos al público que simplemente oye la noticia y se queda
pasmado con las cifras, ¿no? Porque eso de que el año pasado el gobierno agregó más de 4.000 millones de dólares al monto de lo que se debía a principios de 2025, elevando el total de los compromisos crediticios a más de 61.616 millones de dólares, lo que representa nada menos que el 48% del Producto Interno Bruto. Y eso es solamente de lo que se debe hacia afuera, de deuda a organismos internacionales que tienen un peso de los intereses que se pagan. Eso no incluye lo que se debe aquí adentro, a bancos. Pero si eso no es noticia para decir, ah, no, eso no nos afecta, eso es cosa vieja y siempre hemos vivido con eso. Pero como nos siguen prestando los bancos y los organismos internacionales, pues que sigan la fiesta y veremos hasta dónde llega y cuál va a ser el punto en que van a comenzar a apretarnos el cuello. Sí, porque eso es igualito que vivir colgado de la tarjeta de crédito, de varias. Coges a una, con esa tapas la otra, y cuando ya llega al límite, y hasta te permiten un exceso, pero cuando te dicen ya, es ya, y aprietan la soga, y ahí te ahorcaste. En 2025 se incrementó en un 7% nuestra deuda, que ya pasa de 61.000 millones de dólares. Y no hay otra vía para poder complementar los presupuestos generales de la nación, ¿no? Con todo y los anexos de fin de año. Parece que lo único es seguir cogiendo prestado, a pesar de que el amigo Andy Dauwager lanzó en estos días una propuesta que yo diría que es estudiable, que ya veremos cómo cae en las alturas. Pero nada, todo feliz mientras nos sigan prestando. Cuando venga el ciclón, veremos dónde metemos la cabeza. ¿Está bien? Debemos de felicitarnos porque la verdad es que la creatividad del dominicano es ejemplar. Ya hemos visto cuando el verano nuestro aprieta que viene la deficiencia en la producción de pollo por la cantidad de unidades que mueren a causa del calor, se asfixian. Pero en diciembre pasado tuvimos escasez de pollo, a pesar de la temperatura fresca que todavía tenemos, con uno de los inviernos más fríos que se recuerdan, el que estamos teniendo ahora, ¿no? Esa escasez de diciembre hizo que la carne de pollo se pusiera a 100 y a más de 100 pesos la libra, todavía está así. Y aquí viene la creatividad del dominicano. Cuando hizo calor, entonces la escasez fue porque se morían ahogados. Con frío, dijo la Asociación Dominicana de Avicultores, que había un pequeño faltante de pollo en el país, pero no era producto de la falta de cantidad de pollos, sino por la disminución en el peso de la carne blanca en estos meses, porque, sigue diciendo la declaración de los polleros, cuando hace frío, el peso del pollo es más liviano de lo normal. Y como falta un 10% del peso, entonces es como si faltara un 10% de los pollos, de unidades de pollos. Ajá. Entonces, como quiera es. Digo yo, porque si es calor, malo.
se muere, hay escasez de pollo por el calor. Si es frío ahora también, ¿qué pasa? A final del año pasado, un nuevo caso de manejo irregular de activos estatales encendió las alarmas en la costa norte del país, allá arriba. Documentos oficiales del Consejo Estatal del Azúcar y del Registro de Títulos de Puerto Plata revelan la transferencia de una superficie masiva de terrenos estratégicos por una cifra que muchos califican de ridícula. Oiga esto. Un diario digital de la zona de allá de Puerto Plata publicó que la propiedad en cuestión es la parcela número 263, ubicada en la zona de Guainamoca de los García, en San Felipe de Puerto Plata. Ahora mire, por su cercanía al ambicioso proyecto turístico de Punta Bergantín, estos terrenos poseen un valor estratégico incalculable para el desarrollo de la región. Sin embargo, según una certificación del CEA fechada en el 2008, la transacción se basó en un contrato original del año 2002 que valoró los 5.424.514 metros cuadrados en apenas 4.312.975 pesos. O sea, a menos de $1 dominicano por metro cuadrado. Y aquí viene lo sabroso. A pesar de que el contrato original tiene más de 2 décadas, el caso volvió a la actualidad el 27 de junio del año 2024. En esa fecha, el señor R.A. Burgos Gómez, actuando como director honorífico del CEA, solicitó formalmente al Registro de Títulos de Puerto Plata la transferencia definitiva de la propiedad basándose en los documentos antiguos. Yo, mire, antes de que se me zafe un dicho de eso que decimos los cibaeños cuando cogemos cuerda, yo prefiero dejar el tema hasta ahí, a la espera de, digo yo, de conocer algo mejor, algo que sencillamente, a ver si uno lo entiende, porque no puede ser, porque si es así, el lío no va a ser chiquito, pienso yo. Mire qué interesante. El Centro Global de los Derechos Humanos reveló que la República Dominicana votó a favor del aborto durante una sesión plenaria de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que se celebró el 15 de diciembre pasado en Nueva York. Esta votación, realizada por los representantes dominicanos, se produjo a pesar de que el nuevo Código Penal, ya promulgado por el presidente Abinader, prohíbe la interrupción del embarazo, al igual que la Ley Suprema Dominicana, o sea, la Constitución, ¿no? El Centro Global se manifestó sorprendido ante el hecho de que países históricamente conservadores y pro vida, como la nación dominicana,
hayan votado a favor de esta iniciativa en la ONU. Y cito, sorprendió que muchos gobiernos, entre ellos Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana, también Hungría, Italia y Polonia, que les dicen a sus votantes que son pro vida, a la hora de votar en la ONU, hicieron todo lo contrario, dijo la entidad que está dirigida por el señor Sebastian Schoff. En la votación participaron 193 países miembros, de los cuales 176 votaron a favor, incluido el voto dominicano. Por otro lado, 4 países votaron en contra de la resolución: Estados Unidos, Argentina, Israel y Paraguay. Mientras que un solo país se abstuvo, que fue Burundi. Pero bueno, total, ocurre que la resolución, aunque fue aprobada, no podrá ser utilizada como precedente. ¿Por qué? Porque no hubo consenso pleno entre los países, lo que el Centro Global calificó como un logro enorme. O sea, el intento de hacer enmiendas por parte de casi 45 países fracasó, aunque la intención fue valiosa. En resumen, que la resolución se aprobó, pero sin consenso. Entonces eso impide que sea utilizada para justificar el aborto. Así que usted coja ahora, sume, reste, divida y todo queda en cero. Y cero mata cero. El ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, denunció una situación crítica en el sector productivo de la República Dominicana que él califica como una debacle generalizada. Según el técnico, el país atraviesa un proceso de deterioro en la calidad y cantidad de los productos básicos, señalando que la soberanía alimentaria se ha visto comprometida por una gestión que prioriza las importaciones sobre el apoyo a los productores locales. Uno de los puntos más alarmantes presentado por Segura Foster fue el desplome en la producción y exportación de piña. Citando datos estadísticos, dijo que mientras en el año 2020 se exportaron más de 9.400 toneladas métricas de piña fresca, para el año 2024 esa cifra apenas alcanzó las 100 toneladas. ¿A qué atribuyó este fracaso? Al abandono de proyectos que fueron rentables y técnicamente factibles, lo que ha provocado que más del 50% de los productores de piña hayan desaparecido. El experto también extendió su preocupación a otros rubros estratégicos como el mango y la papa. Él dijo, oiga esto, que la exportación de mango ha caído de 20.000 toneladas métricas en 2021 a solo 9.000 en la actualidad. Eso me sorprendió porque yo pensaba que era todo lo contrario. En cuanto a la papa, la patata, como dicen los españoles, dijo que el 70% del consumo nacional ahora depende de importaciones, contrastando con periodos anteriores donde el país llegó a exportar papa a mercados tan exigentes como el ruso durante la pandemia, trayendo papa. Lo del arroz es patético y todo por culpa de los permisos de importación. Mire, 80% de los puercos que nos comimos en Navidad fueron importados.
Bueno, ya cambiaron al ministro de Agricultura. Ahora vale preguntarse si con eso se va a acabar el festival de importaciones que manejan ciertos personajes muy conocidos. Y dejémoslo ahí. En Moca ocurrió un incidente que causó mucho malestar en varios sectores que se plantaron a reclamar el esclarecimiento del asunto, ¿no? Se trató, según los informes que vimos y algunos testimonios de testigos, de un altercado entre un primer teniente del Ejército de la República Dominicana y de la policía. ¿Por qué? El revolú vino cuando miembros de la policía intentaron apresar a un hijo del militar. En medio de la situación, el primer teniente, identificado como Riva, se presentó a los agentes y se identificó como miembro activo del ejército y el padre del muchacho. Pero los policías no lo tomaron en cuenta porque el muchacho se negaba a ser arrestado y ejerció violencia, por lo que tuvo que ser sometido a empellones y acostado en el piso para poder ponerle las esposas. Entonces el teniente, papá del muchacho, intervino y ahí se complicó la cosa. Al punto que el oficial resultó golpeado y posteriormente detenido por los agentes de la policía. Y eso entonces provocó indignación entre residentes del municipio porque consideran que el procedimiento fue desproporcionado y exigen una investigación exhaustiva, bla, 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 bla. Pero no, así no es la cosa. Esos tiempos de yo soy oficial y por eso hay que soltarme el muchacho, eso pasó a la historia. Si ese joven no se hubiera resistido al arresto, nada hubiera ocurrido. Su padre, el teniente del ejército, lo que debió de hacer fue pedirle a su hijo que se calmara y que permitiera que lo esposaran. Entonces, después de eso, hablar con los policías, indagar las razones del arresto y solicitar clemencia. En caso de que no se tratara de un crimen en perjuicio de terceros. Y si lo hubiera hecho de esa forma, no dude que quizás lo hubieran soltado. ¿No le parece? En un momento volvemos, falta algo. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Bueno, finalmente por hoy, felicitaciones a los imputados en el caso del presunto entramado de corrupción en el SENASA, que fueron sometidos por un tribunal a medida de coerción de 18 meses en la cárcel, porque todos ellos fueron llevados a Las Parras, la flamante nueva prisión, ¿no? Pero no crea que fue a mezclarlo con todos los demás presos. No. Allá los han ubicado en un hotelito aparte. O sea,
o sea, en un edificio donde no tienen contacto, donde no hay interacción con los demás presos, lo cual en cierto modo es un privilegio, porque parece que hay clasificación de delitos también en la cárcel de La Parra, digo yo, ¿no? Pero nada de encontrarse compartiendo en el patio con presos acusados de narcotráfico, asesinatos, violencia de género y demás hierbas. Dependiendo del volumen de lo sustraído o supuestamente sustraído, es la calidad de la prisión. Digo yo, no sé. Y por eso se les dedicó un edificio exclusivamente para ellos. Usted ve cómo es la cosa. Antes de despedirnos hoy, mire, sabemos que muchos de nuestros televidentes se habrán quedado esperando que tocáramos el tema del caso venezolano. Pero desde que ocurrió eso hasta la fecha han aparecido en los medios tantos análisis, tantos expertos, tantos comentarios, locuras, disparates, conjeturas, proyecciones, adivinanzas, especulaciones y cuanto disparate usted se puede imaginar, que yo dije, mire, por el momento me voy a apartar del tema. Demasiado saturación y la mucha saturación empalaga. Así que hasta la próxima, amigos. Gracias.